Bienvenidas, bienvenidos al mundo cripto. Esta serie de vídeos te enseñan paso a paso y desde cero todo lo necesario sobre la tecnología blockchain y sus hijas, las criptomonedas. Si estás interesado en aprender desde cero todo lo relativo a este increíble mundo, te recomiendo que prestes atención a este vídeo. La educación cripto es la clave para entender este mundo y nosotros queremos ser tu guía. Recuerda que lo que aquí enseñamos es de contenido educativo y no son consejos de inversión. Trabajamos para formar criptoespecialistas. En el capítulo anterior tratamos el concepto de criptografía como técnica para transmitir información de forma secreta, utilizando una clave pública y otra clave privada. Hoy vamos a trazar un puente entre la criptografía y el mundo de las cadenas de bloques. Este puente se llama en español trituradora, o, término más habitual y como popularmente se le conoce en inglés, hash. Para entender qué es un hash, debemos primero comprender el concepto de algoritmo. El algoritmo es un conjunto de instrucciones, reglas definidas y ordenadas que permiten realizar un cálculo, procesar datos. Pues bien, el hash es ese algoritmo matemático, una especie de caja mágica que cocina cualquier dato que puedas cifrar. Se busca siempre que el resultado sea una cadena de caracteres fija y única para los datos introducidos, independientemente de la longitud de los datos de entrada. Su función es idónea para el uso en sistemas que confían en la criptografía, pues tiene propiedades que la hacen resistente frente a ataques maliciosos que quieran romper esa seguridad. El hash se utiliza al explicar el funcionamiento de las autopistas de información que analizaremos más adelante. Por ahora, solo recordar que estas autopistas de información las conocemos como cadenas de bloques. El hash tiene unas características particulares que son su facilidad para ser calculado matemáticamente, no requiere de grandes potencias de cálculo. Por otro lado, no importa el tamaño de la entrada de esos datos, el resultado siempre es una cadena de misma longitud. Cualquier cambio en los datos de entrada ocasionará un hash diferente y es irreversible. Del resultado final no puedes calcular su origen. Pongamos un ejemplo imaginando el proceso de hacer un pastel. Cada uno de los ingredientes que vamos incorporando se corresponde con la entrada de estos datos. En el pastel, el proceso de incorporación de datos y de cocción de los mismos es el proceso de codificación. Esta tarta que obtenemos al final es el resultado de todos los procesos anteriores, que tiene características únicas e irrepetibles. Dicho claramente, si introduces los mismos ingredientes cada vez que cocinas, saldrá siempre el mismo pastel. Hash es una función matemática, una especie de caja mágica que cocina y convierte en un cifrado cualquier información que introduzcas. Es una matrícula que representa de manera cifrada una información. También se llama huella digital. Con variar un espacio, toda esa huella digital cambiará. El hash fue justificado por el creador de Bitcoin, guardad su nombre, Satoshi Nakamoto, para dar seguridad a su experimento de la cadena de bloques. Hoy se utiliza en conceptos como la minería, la creación de direcciones o los contratos inteligentes. Pero todos estos conceptos forman parte de lo que vamos a aprender a lo largo del curso. Por ahora, solo tenéis que recordar que las funciones hash sirven para transformar cualquier bloque de información en una serie de caracteres de longitud fija. Como ese maravilloso pastel recoge toda la información y genera un guiso espectacular y único. Que aproveche y nos vemos la próxima semana.